Bienvenidos todos nuestros hermanos y amigos a nuestros programas radiales diarios, mensajes de reflexión, lectura bíblica, estudios de la palabra de Dios que son aplicados a nuestra vida con el fin de seguir creciendo y ser edificados. Saludamos también en radio a todos nuestros hermanos y amigos que escuchan la grabación. Su servidor Jair Cifuentes, como siempre en estos devocionales, hemos llegado a la segunda epístola a Timoteo. El apóstol Pablo escribe desde la cárcel. Hemos leído el capítulo 1, muy interesante. Comienza con muchos consejos a Timoteo, el discípulo fiel, amado, amigo del apóstol Pablo, a quien él llamaba hijo. Le recomiendan el primer capítulo dejar toda cobardía, toda timidez, dedicarse a la predicación de la palabra con valentía. Le recomienda no avergonzarse del camino del Señor y no avergonzarse de las cadenas del apóstol Pablo, quien le enseñaba la palabra. En aquel tiempo, bajo el imperio de Roma, era un crimen ser un predicador del Evangelio. Ser un cristiano era un crimen. Asistir a la iglesia, congregarse, reunirse, predicar el nombre de Cristo, era vergonzoso para muchos que no habían conocido el misterio del Evangelio. Entonces, el imperio romano era la pompa, era lo grande, era el orgullo. La cédula de ciudadanía romana valía mucho dinero, pero ser un cristiano era ser lo último, un fatalista, era la ruina para muchos. Así era considerado el Evangelio para entonces. Los cristianos eran perseguidos como la escoria del mundo. Y hasta el día de hoy los cristianos verdaderos son vituperados, los cristianos bíblicos son calumniados, señalados. El cristianismo de hoy, el cristianismo popular, lo que se ve por todas partes como cristianismo, no es el cristianismo bíblico realmente, sino el populacho. Lo que han hecho del cristianismo, lo han distorsionado. Se han convertido las iglesias en un club, muchas iglesias se han convertido en un club, en una discoteca, en un lugar para ir a pasear, a desfilar modas, a verse coquetos, bonitos, a buscar novia. Es como ir a un parque. Realmente hoy en día ese cristianismo no es perseguido, ni criticado, ni señalado. Por el contrario, muchos quieren ser cristianos porque ir a una iglesia es como ir a un parque a divertirse y conseguir novia y amigos con quien distraerse. Pero el cristianismo bíblico es sufrido. El cristianismo bíblico es de muchas angustias, es un camino angosto de persecución, de crítica, porque está contra el mundo, contra el sistema. Por eso el apóstol Pablo también dijo a los romanos en el capítulo 12 que debían buscar la voluntad de Dios y presentarse en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, a este sistema, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Estar contra el mundo, contra el sistema, es lo que causa persecución y crítica, porque vamos contra el ecumenismo, contra todo sistema de politiquería, contra toda filosofía, superstición, hechicería, idolatría, el sistema de inmoralidad, de homosexualidad, el sistema de corrupción que el mundo en sí ofrece y aplica a todos los seres humanos. El Evangelio está en contra de todo. Total que estamos muy solitarios los que amamos la Biblia, los que amamos la verdad. Por eso Pablo sigue diciendo a Timoteo así en el capítulo 2: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, lo que me has escuchado predicar, enseñar, los discipulados, la doctrina, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto mismo, esta misma enseñanza, esta misma doctrina, debes encargar a otros hombres que sean fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros.
se le hace la recomendación a Timoteo de mantenerse en la enseñanza, de ser esforzado, de ser valeroso. La gracia que nos provee el Señor nos ayuda a ser fieles y es una gracia inmerecida. Nos da la capacidad de mantenernos en el camino del Señor, en fidelidad. Es un asunto de esfuerzo. Y dice entonces el apóstol Pablo, esa enseñanza que te he dado, de la manera que con responsabilidad he transmitido el mensaje de Dios, el mensaje que Dios me dio, no puede desaparecer de la escena, debe mantenerse, porque el Evangelio siempre ha estado a punto de desaparecer. Desde el mismo momento en que comenzó los primeros años, ya surgieron falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, tratando de desviar el mensaje, el consejo de Dios hacia otros rumbos, hacia otras doctrinas, otras cosas. Y Pablo hace la recomendación a Timoteo, lo que has escuchado de mí, lo que has visto de mí, la manera como me he conducido y te he enseñado. Esto mismo, esta enseñanza apostólica, esta instrucción que me dio el Señor, es lo que debes asegurarte de mantener y enseñarlo a otros, a que se mantengan en esto. Oye, Timoteo, lo has escuchado delante de muchos testigos. Encarga a otros para que el Evangelio siga avanzando, pero por el mismo camino, por la misma línea que te lo hemos enseñado. Existen hoy tantas maneras raras de Evangelio, pero tantas que son verdaderamente sectas dentro de las iglesias, corrientes teológicas erróneas y extrañas. Quieren poner unos misterios sacados no sé de dónde. Hemos escuchado tantas cosas. En una oportunidad, en unas conferencias que tuve que dar en una ciudad de Venezuela, invitaron a otro predicador, éramos dos. A mí me dieron la materia sobre el Espíritu Santo. Debía enseñar sobre el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo. Y a él le dijeron que debía enseñar sobre guerra espiritual. Cuando escuché ese nombre de guerra espiritual, yo sabía que tendríamos conflicto, porque ya más o menos sabe uno por dónde va esa línea. Y comenzó ese hombre con todos esos misterios. Él decía que él salía en un cuerpo espiritual, algo así como cuerpo astral, que salía del cuerpo, él y decía, mi pastor tiene ese poder, decía él, el predicador. Sale del cuerpo y visita a las ovejitas en sus casas y se da cuenta, los vigila, se da cuenta de lo que están haciendo en sus hogares, porque Él tiene el poder de salir del cuerpo y vigilarlos en sus casas. Dije, este es brujo. Entonces tuvimos un enfrentamiento allí, fue algo conflictivo porque yo no podía tolerar que estas cosas se enseñaran al público y se formó cierta división y confusión y yo tuve que hablar con el pastor director de ese evento y le dije que no estaba de acuerdo, que eso era antibíblico y el pastor estuvo de acuerdo conmigo y bueno, se presentó aquel conflicto. Pero muchos cristianos allí estaban emocionados con esa enseñanza que estaba dando aquel hombre sobre esa supuesta guerra espiritual y salida en cuerpo astral. Así de que Pablo está diciéndole a Timoteo, tienes que mantener la enseñanza, el mensaje, la doctrina, hacer apología de la fe, lo que he enseñado, lo que has oído, la forma como me has visto conducir. Esto mismo vas a enseñar a otros para que se conduzcan en este mismo camino, en esta misma fe. Por eso es necesario conocer las doctrinas de la palabra del Señor, cuáles son los fundamentos y por dónde debemos conducirnos. Aquí no se debe predicar todo lo que a la gente se le viene a la cabeza, todo lo que encuentran en cualquier libro por ahí de carretilla. No, amados hermanos, tenemos la palabra de Dios y es necesario conocerla bien. Así de que Pablo sigue diciéndole a Timoteo, tú debes sufrir penalidades, es decir, persecuciones, angustias, cárceles, críticas, calumnias, señalamientos, inventos, chismes, toda clase de maldad que se levante contra ti. Estamos llamados para sufrir eso, acoso de los malos, porque eres un buen soldado de Jesucristo. Así de que cantidades de veces se nos dice en la palabra que estamos llamados para eso, para ser perseguidos, para ser
vituperados, calumniados. Se nos ha llamado hijos, pero somos hijos de un rey que está en guerra, en una constante guerra. Así de que debemos saber que somos soldados de un ejército. También se nos compara como atletas, como labradores, como obreros. Somos vasos de barro en las manos del Señor. Somos siervos de un rey poderoso. En fin, estamos hechos para el trabajo, para servir, para la guerra, para la pelea, para la contienda, para enfrentar enemigos. Somos hijos, sí, muy privilegiados, pero no somos muñequitas de torta puestos allí de adorno. Claro que no. Somos hijos de un rey, somos hijos de un reino que está en guerra y debemos defender el reino. Estamos puestos para eso. Entonces, como buen soldado de Jesucristo, Timoteo, debes sufrir estas penalidades, estos padecimientos. Estás llamado para eso, porque ninguno que milita, ninguno que está en un ejército se debe enredar en los negocios de la vida. Está puesto para luchar y combatir por su nación, por su reino, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y este es el Señor, el que nos llamó. Así de que aquí somos comparados con miembros de un ejército y debemos estar listos para el combate. Y ningún combate que sea verdadero es suave. El combate es a muerte y debemos estar dispuestos a dar la vida por esta causa. Hablo con los que comprenden que el Evangelio no es ese tema de este año serás prosperado y tendrás carro y tendrás casa y tendrás finca y te irá bien. Confiesa positivamente, decláralo, písalo, es tuyo. No, no estamos hablando de esa metafísica, de esa bárbara psicología perversa que están introduciendo en tantísimas iglesias para estafar a los incautos y necios. Estamos hablando del evangelio verdadero, puestos para defender la verdad. Así de que los que están al servicio del Señor no deben estar ocupados en mafias fuera del Evangelio. ¿Necesitan los creyentes trabajar? Sí, honestamente, en cosas decentes y honestas siempre, no en los negocios mafiosos de la vida mundana, en ninguna cosa que sea perversa. Ahora, los predicadores y pastores deben dar ejemplo, dedicados a la predicación de la verdad y no a necedades, no a negocios perversos. Aquí la palabra recae especialmente sobre los que predican y dirigen al pueblo de Dios. Deben dar ejemplo de estar dedicados a la verdad, así como los que trabajan en sus cosas de costura, de mecánica, de albañiles, en sus cosas para mantener a su familia, deben tener trabajos honestos y enseñar a sus hijos cómo conducirse en la vida y no enredarse en cosas perversas de las mafias de este mundo. También los hijos de Dios predicadores deben dar ejemplo a la iglesia de estar dedicados con honestidad a lo que Dios los llamó. No enredarse, no ocuparse de todo lo que pueda hacerlos abandonar el evangelio de Cristo y la verdad. Así de que un soldado que esté activo debe estar preparado para recibir órdenes de la jefatura. Y el Señor ha dicho a sus soldados que estén fijos cumpliendo sus deberes y no enredados en cosas mundanas. Eso es lo que debemos hacer y ese es nuestro llamado aquí. El que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, todo atleta debe estar bien preparado, bien adiestrado para el combate, para la competencia, para lo que ha sido llamado, pero no ser ilegítimo. No estar haciendo trampas, sino obedecer las normas que se han establecido para esta competencia. Entonces, en el servicio cristiano, ninguno puede pensar que va a llegar a la meta haciendo trampas y diciendo mentiras y practicando truanerías, porque no va a recibir ninguna recompensa. Entonces, el cristiano debe tener dominio propio, el cristiano debe ser espiritual, tener armas espirituales y no carnales.
El cristiano debe guardarse puro, el cristiano no debe ser contencioso, debe ser paciente, debe dar fruto del Espíritu, estar lleno de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Debe ser enérgico, debe ser esforzado. ¿Cómo es posible que tantos creyentes no tengan una vida devocional diaria para ellos mismos, sino que se conforman con el bocadito que el pastor les da el domingo en la iglesia? Y hay pastores que ni siquiera predican el evangelio el domingo, sino que entretienen a la gente media hora allí contándole chistes y hablándoles de una película que vio en el cine, que si el pastor fue al circo y vio unos acróbatas, y de allí salió mi mensaje, dice el pastor. Eso porque lo hemos oído, unas barbaridades terribles. Hermanos, estuve esta semana con mi familia en el circo, porque usted sabe que hay que divertirse. Estuvimos allí. Bueno, la función duró 3 horas, fue un espectáculo tremendo. Y cuando vi a los acróbatas en el aire, entonces de allí vino mi mensaje para hoy domingo. Imagínese, hermano, fue al circo y vio a los acróbatas y a los payasos allí haciendo reír, y de allí fue inspirado su mensaje. Dios santo de la gloria. ¿Qué podrá comer esa pobre gente? ¿Cómo pueden crecer esos discípulos, alimentarse con pepitos y Coca-Cola? Mis amados hermanos, la gente necesita ser nutrida. El domingo han dejado sus trabajos y todo, han venido al culto para recibir una palabra de parte del pastor, un servidor que estuvo toda la semana ocupado, que estuvo orando, que estuvo estudiando, que estuvo escudriñando la palabra y sacando el mensaje para poder enseñar. Amados hermanos, la gente viene para recibir la palabra, necesitan ser entrenados como atletas para que aprendan a correr en esta maratón hacia la meta de forma legítima. ¿Y quién los va a alimentar? Pues el labrador, el trabajador, el obrero que siembra para luego recoger la cosecha. Y hablamos mayormente en términos espirituales, porque lo demás será añadido. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hay que sembrar la palabra en los corazones para que podamos recibir de ellos buen testimonio, buenos matrimonios, buenos hijos, buenos esposos, buenas mujeres, buenos cristianos, buenos ciudadanos. Incluso algunos de ellos trabajan en asuntos políticos, enseñarles a no ser políticos corruptos porque se congregan en nuestra congregación. Nosotros a veces tenemos en nuestra congregación soldados, militares, guardias que nos visitan y les sembramos la palabra para que lleguen a ser hombres honestos. Debemos sembrar la palabra. El pastor debe trabajar, debe esforzarse, debe ser ejemplo en esto para que pueda decir a los demás cómo ser buenos hombres con fruto. Así de que todos los principios de justicia de los que habla el Evangelio, de los que están en la palabra del Señor, todos estos que pueden producir frutos de justicia, deben enseñarse en la iglesia. El ministro de Dios debe ser trabajador en lo justo, en lo honesto, en enseñar bien la palabra y enseñar a todos a ser buenos trabajadores. Que ninguno se desvíe del camino, que no se salgan del camino, que dejen toda pereza, toda perversión, toda trampa, que sean hombres de Dios, hombres entregados a la palabra, a la oración, padres de familia que representan el Evangelio de Cristo. Esto es lo que preserva el pensamiento de cada creyente en el camino del Señor. Que cada uno tenga su corazón allí. Así es de que el soldado cristiano va a sufrir. El atleta debe entrenarse, debe respetar las normas, debe mantenerse en el camino. El labrador debe trabajar duro, debe sembrar bajo el sol para que pueda entonces cosechar. Ahora, Pablo le dice a Timoteo, considera pues lo que te estoy diciendo, considera y que Dios te dé entendimiento de lo que te estoy diciendo. Ahora, necesitamos que el Espíritu Santo dé entendimiento a la gente que enseñamos. Primero necesitamos que el Espíritu Santo nos dé entendimiento a nosotros los que predicamos, que tengamos el entendimiento para poder enseñar, que podamos comprender lo que leemos, lo que estudiamos para poder enseñar, pero que le dé entendimiento al pueblo que enseñamos, para que ellos también puedan darse cuenta de que el servicio cristiano, el ministerio cristiano, es una verdadera maratón en guerra
y que necesitamos estar ocupados de nuestras responsabilidades con el Señor y con nuestras familias y con la iglesia y con todo lo que sea justo y amable, honesto y de buen nombre, y que Dios nos dé entendimiento para saber qué es lo que nos está diciendo el Señor. Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, que era descendiente del linaje de David, que fue resucitado de los muertos, conforme, dice Pablo, a mi evangelio. Acuérdate de Jesucristo es, observa cómo fue la vida del Señor Jesús. Míralo a Él. Él es el ejemplo de nosotros. Compórtate como Él. Debes, en todo sentido de la vida, imitarlo a Él, ser una copia de Cristo Jesús, porque Él es nuestro ejemplo en padecimiento, en sufrimiento, en humildad, en mansedumbre, en autoridad. Recuerda, Jesús, el hijo de David, el descendiente de David, el que resucitó de los muertos, es el evangelio, dice Pablo, que yo predico. Él dijo mi evangelio, porque es que Pablo lo personalizó, Pablo lo vivía. Él vivía como Cristo, sufría como Cristo, él defendía la verdad y la causa como Cristo y tenía en su cuerpo las marcas de ser un apóstol sufrido como Cristo. Y le dice a Timoteo, observa a Cristo, recuérdalo a Él. Él es el Jesús, es la persona misma que resucitó vivo de entre los muertos. Así de que no lo olvides, este es el evangelio que nosotros predicamos, Timoteo. A esa expresión que dice el linaje de David, ya sabemos que es para corroborar siempre que la promesa que se hizo a David y toda esa promesa mesiánica de que de allí vendría el Salvador, ese es el Jesús que nosotros predicamos. Recuerda que los judíos pecaron por despreciar al Mesías mismo y lo entregaron en mano de los romanos para ser sacrificado y en eso pecaron gravemente. Así de que hagamos frente a todos los padecimientos, a todas las críticas y señalamientos y persecución, aunque esto llegara en estas naciones a convertirse en persecución de muerte, en ser arrestados los cristianos por la causa de Cristo, no importa. Cristo murió por nosotros. ¿Acaso no vale la pena que nosotros entreguemos nuestra vida por su causa? Por supuesto que sí. Entonces Pablo dice, por él yo sufro penalidades, hasta prisiones, como si fuera un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. A mí me tienen preso, dice Pablo. A mí me tienen en esta cárcel, pero yo no estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Estoy preso yo, dice Pablo, pero la palabra de Dios no está prisionera. Yo escribo y las cartas se van. Y además allá afuera hay muchos cristianos predicando el Evangelio. La palabra de Dios no puede ser arrestada, ella sigue libre en todas partes, porque aún dentro de las cárceles hay cristianos predicando el Evangelio. Así de que por la proclamación del Evangelio muchos han ido a la cárcel como el apóstol Pablo, pero también esos muchos o muchos de ellos se han mantenido fieles como Pablo, predicando aún en la cárcel, como si fuera un criminal cualquiera lo trataron, sí, para deshonrarlo, para humillarlo, pero a él no le importaba esto. Cada oportunidad que tenía, predicaba a los soldados, a los que se acercaban allí, a cualquier compañero de prisión, a quien sea. Pablo era un predicador del Evangelio en todo tiempo. Y nosotros debemos, aun en las más amargas circunstancias, ser así de fieles. No ponernos a llorar, creer como Pablo, la palabra de Dios no está presa. Así de que debemos ser una voz que anuncia, como Juan el Bautista en el desierto, que el mundo entero escuche por nuestra boca que hay un Dios maravilloso, un Cristo Salvador que resucitó de entre los muertos, y esta palabra que sembramos en algún momento va a dar fruto. Yo me he encontrado en el camino con cantidad de personas, ya no puedo ni contarlas, cuando me moví como evangelista por muchos años. Yo ahora salgo de viaje de vez en cuando, ya que estamos pastoreando, pero en aquellos años que viajaba constantemente, predicaba en pueblos, ciudades, campos, iba a un lugar y a otro, viajé muchísimo y hoy día encuentro personas que me dicen, yo entregué mi vida a Cristo en una de sus campañas y aquí estoy, ahora hago este trabajo, soy diácono, otros me dicen soy pastor, otros soy evangelista, yo me entregué a Cristo en una campaña suya, pastor, y oye, yo estoy sorprendido la cantidad de gente. Yo tenía una enfermedad terminal, estaba desahuciado, usted oró por mí, fui sanado. Por allá un niño que tenía un problema de ceguera, no veía por un ojo, fue sanado. Otro que era sordo, que ahora escucha, es un adolescente. Yo estoy sorprendido la cantidad de testimonios que escucho.
sembramos, pero ahora estamos recogiendo grandes testimonios y maravillosos testimonios. Mujeres que tenían su esposo, que tienen su esposo, pero no tenían hijos, y ahora ahí me muestran sus hijos. Este fue el hijo que tuve, se llama fulano de tal, me llaman la familia, todo, mire hermano, ella era mi esposa que era estéril, usted oró en una campaña, Dios hizo el milagro, ahora tenemos 2 hijos, ya este es profesional. Oye, uno queda sorprendido las tantas cosas que hace el Señor. Él es maravilloso. Así de que no importa, nosotros vamos perdiendo fuerza, envejeciendo, la vida va pasando, pronto pasaremos a la historia, pero la semilla quedó sembrada. Por tanto, lo que vivamos en este tiempo, vamos a sufrirlo con honor. El apóstol Pablo dice en el versículo 10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Qué maravilloso. Esa naturaleza irresistible del Evangelio, Pablo la conocía, tenía una relación y por eso por amor soportaba todo, una relación personal con Cristo, con el Espíritu Santo. Así de que el Señor ya ha designado a sus escogidos, nosotros debemos simplemente predicar el Evangelio. Dios va a dar los resultados, Él va a dar la cosecha, pero nosotros debemos seguir hablando, predicando sin temores, que el Señor es quien da finalmente el fruto, quien da la respuesta, pero debemos ser útiles en sus manos. Debemos dejarnos usar del Señor. Él es soberano en el universo y Él ha extendido su gracia. Así de que debemos predicar para que la justicia, la rectitud, el amor se extienda por el mundo entero. Vamos a luchar contra toda injusticia, vamos a predicar contra toda corrupción, contra toda mentira. Somos instrumentos en las manos del Señor. Amados hermanos, nos dice el versículo 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, pues también viviremos con Él. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Por supuesto. Si vivimos y morimos por la causa de Cristo, pues viviremos con Él. Él resucitó. Estos son principios totalmente inflexibles. Esto se va a cumplir. Mi Señor lo ha dicho y así será. Debemos identificarnos con el Señor. Si vivimos para Él y si morimos para Él o por Él, pues viviremos también con Él. Él resucitó para que nosotros seamos resucitados. Si sufrimos, pues reinaremos con Él, pero debemos sufrir por la causa. Ahora, si nosotros llegáramos a negarle por esta infidelidad, por esta debilidad humana, pues sepan que Él, escuche bien, si nosotros le negamos, entonces Él nos negará como Jesús lo dijo. Pero si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿No es un principio maravilloso? No debemos negarle, porque Jesús dijo, el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero si llegamos nosotros a ser infieles, Él nunca será infiel. Sus promesas son verdaderas y están en pie. El Señor Jesús se mantiene fiel a lo que Él ha dicho. Sus promesas son fieles. Así de que nosotros, hermanos, debido a esto, deberíamos esforzarnos cada día por la fidelidad, por la rectitud, por el trabajo. Debemos empeñarnos en que la obra del Señor crezca, en que se mantenga firme. Su palabra es fiel porque su carácter es fiel. Él es fiel en todo. Nunca puede mentir. Así de que hoy nos ha dicho el Señor palabras hermosas. Vamos a leer estos últimos versículos de la lectura de hoy, por favor. El versículo 12 o 11 en adelante. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Qué maravilloso es el Señor. Él se ha ofrecido por nosotros y nosotros debemos reconocerle como nuestro Señor. Creo que ha sido una exposición sencilla, pero edificante para nuestros corazones.
La palabra de Dios siempre nos consuela y nos fortalece. Hasta la próxima ocasión.